Pidió un crédito pensando que era temporal. Pensó que sería solo por unos meses. Pensó que podría manejarlo sin problemas y durante un tiempo parecía que tenía razón. Al inicio, todo estaba bajo control. El crédito no parecía grande. La mensualidad era manejable. El pago cabía dentro de su presupuesto sin hacer demasiados ajustes. No había señales de alarma, ni estrés, ni sensación de peligro. De hecho, el crédito parecía una buena idea. Le permitió resolver un problema inmediato, cubrir un gasto inesperado, mantener cierta estabilidad, evitar una decisión más difícil, y eso fue suficiente para convencerse de que había tomado la decisión correcta. Muchas personas entran así a la deuda, no por ambición sino por necesidad, no por irresponsabilidad, sino por urgencia. El crédito aparece como una solución rápida, accesible y aparentemente inofensiva. El problema es que los créditos no se sienten peligrosos al inicio. Se sienten útiles. Durante los primeros meses los pagos salían puntuales. El dinero alcanzaba. La vida seguía igual. No había cambios drásticos ni sacrificios importantes. El crédito estaba ahí, pero no dominaba la situación. Eso reforzó una idea peligrosa. Esto es temporal. Cada pago parecía una prueba de que todo estaba bajo control. Cada mes cumplido era una confirmación de que la deuda no era un problema real. Y así, poco a poco, el crédito se volvió parte del paisaje financiero. Hasta que algo cambió. No fue una gran crisis. No fue una tragedia inmediata. Fue algo mucho más común. Un gasto extra. Un ingreso que se retrasó. Un mes ligeramente más pesado de lo normal. Nada parecía grave. Nada parecía definitivo. Pero por primera vez, el pago del crédito ya no fue tan cómodo. Ese mes hubo que ajustar un poco, recortar en algo, posponer otra cosa. No fue dramático, pero sí fue diferente. Y ahí apareció una sensación nueva, aunque todavía silenciosa: incomodidad. Aún así, el pago salió. Y eso fue suficiente para tranquilizarse. El problema de la deuda no es el primer mes difícil. El problema es el segundo, y el tercero, y todos los que vienen después. Porque cuando un crédito empieza a apretar, rara vez vuelve a aflojar. Con el tiempo, otros gastos comenzaron a acumularse. Pequeños, cotidianos, inevitables, servicios, reparaciones, compromisos sociales, emergencias menores. Nada extraordinario, solo la vida pasando. Y el crédito seguía ahí, mes tras mes cobrando su parte. Lo que antes era manejable empezó a sentirse pesado. El presupuesto se volvió más rígido. Cada decisión financiera empezó a girar alrededor de una pregunta: ¿alcanza para el pago? Ahí es cuando la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en una carga. Para compensar, aparecieron las primeras soluciones temporales. Ajustes pequeños, uso de ahorros, cambios que parecían razonables. Todo con la idea de que esto no sería para siempre. Pero la deuda no desaparece sola. En algún punto, surgió la tentación más común: usar otro crédito para respirar un poco. No parecía una mala idea. Era solo para equilibrar las cosas, para ganar tiempo, para organizarse mejor, para que todo volviera a la normalidad. Así entran muchas personas a una espiral de deuda. Un crédito para pagar otro, un ajuste para cubrir un hueco, una solución que solo funciona en el corto plazo. Durante un tiempo el alivio fue real, la presión bajó, el estrés disminuyó, parecía que la situación volvía a estabilizarse, pero era una calma falsa, porque ahora había más pagos, más fechas,
más compromisos. La deuda ya no era una sola, era un sistema. Cada mes se volvió un ejercicio de equilibrio. Mover dinero de un lado a otro, priorizar pagos, dejar algunos pendientes, tomar decisiones incómodas. La sensación de control empezó a desaparecer. Ya no se pensaba en ahorrar, ni en mejorar, ni en avanzar. Todo giraba alrededor de cumplir, de no atrasarse, de no fallar. Y cuando vivir se vuelve solo pagar, algo empieza a romperse. El estrés se volvió constante. Las noches se hicieron más largas. Las preocupaciones aparecían incluso en momentos de descanso. El crédito, que al inicio parecía temporal, ahora estaba siempre presente. No había una fecha clara de salida. Cada mes se decía lo mismo: el próximo será mejor. El siguiente mes me acomodo. El siguiente mes respiro. Pero el siguiente mes siempre traía algo nuevo. La deuda no creció de golpe. Creció lentamente, casi sin notarse, como una gota constante. Y lo más peligroso es que, desde afuera, todo parecía normal. El trabajo seguía, la vida continuaba. No había señales visibles de colapso, pero por dentro, la presión financiera era cada vez mayor. El crédito dejó de ser una decisión, se convirtió en una condición. En ese punto, muchas personas se dan cuenta de algo incómodo. Ya no están usando el crédito las está usando a ellas. Salir se siente imposible. Cada opción parece peor que la anterior. Pagar todo de golpe no es viable. Seguir pagando eternamente tampoco es una solución. La deuda se vuelve parte de la identidad financiera, y entonces aparece el cansancio, el desgaste, la sensación de estar atrapado. No hubo un momento exacto en el que todo se arruinó. No hubo una sola decisión fatal. Hubo una serie de pequeñas decisiones razonables que juntas crearon una situación difícil. Eso es lo que hace tan peligrosa a la deuda mal planeada. No destruye de inmediato, desgasta. Con el tiempo, las prioridades cambian. La tranquilidad se pierde. Cada ingreso tiene destino asignado antes de llegar. Cada gasto genera culpa. La vida se vuelve más pequeña. Y todo empezó con un crédito que parecía temporal. En muchos casos, el problema no es solo el dinero, sino la carga mental que la deuda genera. Pensar constantemente en fechas, montos y consecuencias agota. La mente no descansa cuando sabe que cada mes hay una obligación esperando. Hablar del tema se vuelve incómodo, se evita, se minimiza. Desde afuera, nadie imagina lo que realmente está pasando. El sistema de crédito rara vez está diseñado para que salgas rápido. Está diseñado para que te mantengas pagando. Cada mes cumplido parece un avance, pero muchas veces solo mantiene el estado actual. Salir requiere estructura, tiempo y sacrificios reales. Por eso esta historia importa, porque no es una advertencia dramática, es una realidad silenciosa. La pregunta importante no es si puedes pagar hoy, es si puedes sostener ese pago cuando algo cambie, porque algo siempre cambia. Pidió un crédito pensando que era temporal, y nunca salió. Esta historia no termina con un colapso visible. No hay un cierre dramático. No hay un momento exacto en el que todo se rompe. Y eso es precisamente lo que la hace peligrosa.
porque la mayoría de las deudas no destruyen de golpe. Desgastan lentamente, se instalan en la rutina, se normalizan. Un crédito mal planeado no siempre quita el sueño el primer mes. A veces ni siquiera el primer año. Lo que hace es reducir opciones, cerrar caminos, limitar decisiones futuras. Cada pago cumplido parece una victoria, pero muchas veces solo mantiene el problema vivo. La deuda sigue ahí, ocupando espacio mental, emocional y financiero. Y lo más difícil es que desde afuera nadie lo nota. La persona sigue trabajando, sigue cumpliendo, sigue aparentando estabilidad, pero por dentro todo gira alrededor de fechas, montos y compromisos. La verdadera trampa del crédito no es el monto inicial, es el tiempo. Es la sensación de que siempre falta un poco para salir. Es la idea constante de que el siguiente mes será diferente. Porque cuando algo depende de que todo salga bien todo el tiempo, no es estabilidad, es fragilidad. Esta historia no busca decir que todo crédito es malo. Busca recordar que ningún crédito es neutral. Todos tienen consecuencias a largo plazo. Antes de aceptar una deuda, la pregunta no debería ser, ¿puedo pagar hoy? Sino, ¿qué pasa si mañana algo cambia? Porque la vida cambia. Los ingresos cambian. Las prioridades cambian. Y cuando eso ocurre, lo que parecía temporal puede volverse permanente sin darte cuenta. Salir de una deuda no siempre es cuestión de voluntad. Muchas veces requiere estructura, apoyo y decisiones difíciles. Y mientras más tiempo pasa, más costoso se vuelve. Por eso entender estas historias importa, no para generar miedo, sino para generar conciencia. Porque a veces, la diferencia entre una deuda controlable y una carga que dura años está en una sola decisión tomada a tiempo. Y porque reconocer el problema temprano siempre es más barato que ignorarlo durante demasiado tiempo. Esto fue Historias Financieras.